King Xiao está en todo el medio, como los miércoles. Hay gente que la quiere skipear, hay gente que le encanta porque va a ser la resonadora de Xin. Hay gente que no sabe exactamente qué hace o hubo dudas en la beta. Tiene un nivel de poder interesante, ahora entramos en él. Y además tiene equipos un poco más cerrados que la mayoría, aunque últimamente prácticamente todos los personajes tienen una variante best in slot y luego simplemente alternativas cuando no tienes su best in slot. Vamos a ver su nivel de poder, sus equipos, sus ecos y sobre todo vamos a ver si merece la pena, si se puede skipear o si sí que la necesitas a los que más les guste. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Met, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Tenéis una suscripción lunita por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por estar ahí, que aproveche si están comiendo y vamos con King Xiao. Pues bien, es un DPS, es de aero, es el mejor DPS aero actualmente por encima de Sigriga y Cartetia. Es otro mini power creep, digamos, que ya últimamente los elementos dan bastante igual, a menos que dentro de poco en la 4.x nos traigan nuevas mecánicas, no como la ruptura y los estados negativos, sino más formas de interactuar entre sí los personajes para traernos más alternativas, más jugabilidad, menos monótono el combate, menos equipos cerrados. Y bueno, eso es otra cosa que Kurogames seguro que está trabajando en ello, porque por suerte, a pesar de las cosas que pueden no estar bien, sí que suele responder bien hacia la comunidad. La empresa es una cosa muy buena y por eso los jugadores de Wuwa suelen defender Wuwa casi siempre. Así que King Xiao, DPS Anemo, que va a salir estando pues en el top 3, más o menos, 4, no va a salir arriba del todo, como salió Yang Yang SP a la mejor equipo del juego después de Hiyuki a la mejor equipo del juego después de Ahmed a la mejor equipo del juego. Ha habido entre medias, porque entre Ahmed y Hiyuki estuvieron Luke y Sigrika, ya lo sabéis. Pero bueno, King Xiao sale, entre comillas, algo modesta. ¿Cuál es el equipo actual de King Xiao? Pues bien, ella va a tensión de tonalidad. Esta mecánica la vemos en Linai, que tiene su segundo modo tensión de tonalidad, que sirve para jugarse sobre todo de DPS o en los equipos de tensión. Y tenemos a Denia, que es, vamos a decir, el soporte dedicado de estallido de fusión y es mejor que Linae en tensión de tonalidad. Entonces, esto nos limita a dos equipos, básicamente Linae Morni y Denia Morni, que muchos dirán, ah, es un Luke Hershen más fuerte, ¿no? Sí, literalmente es el mismo equipo, es un Luke Hershen más fuerte. ¿Qué diferencias hay? Pues básicamente que Denia Morni tiene un equipo con más DPS que si juegas al final el equipo de Linae Morni, y que Linae es mucho mejor para jugarse a ruptura con Ahmed, que el equipo de Ahmed Linae Morni es uno de los mejores equipos del juego y se mantiene, y que ahora llegará King Xiao Denia Morni. Eso es una de las primeras cosas. Lo siguiente, ¿cómo se va a construir? Pues muy fácil, porque su arma le da probabilidad y sabéis que luego, después de su arma, que es su mejor arma, seguramente las armas que vayan con su mecánica, y ella va a funcionar a daño aero, a tensión de tonalidad, y su arma no es que le dé un stat específico ni de liberación, ni de cargado, ni de normales por ahora. Básicamente su arma le da mucho ataque porcentual, ignora 10% defensa a los enemigos y le da un bono de daño aéreo, aparte 36 de probabilidad. Con lo cual, las armas globales en general que le den probabilidad o daño y que le den algo más extra de ataque o de bono de cuando dice todos los atributos, pues es un bono que va a ser, aunque sea aero, pues aero y a todos los demás. Todas las armas de DPS que tengan esta clase de mecánicas le van a venir bien. No hay armas que tengan directamente mecánicas con la tensión, porque es espada de una mano y el único arma con tensión de tonalidad es la de Luke, que es un puño, estos puñetazos que pega Luke. Así que básicamente las armas van por ahí. ¿Por qué explico las armas? Porque si el arma le da probabilidad como su arma, el coste 4 llevará daño crítico. Si conseguís un arma que le dé daño crítico, porque hay varias, pues el coste 4 llevará probabilidad. Así de fácil y ya lo conocéis. Luego, el set es este set de aquí, que es el set que ya se puede farmear junto con el set de la pluma, que es el set de Yang Yang y de Sui Sui. Y los costes 3 deben llevar aero, o sea, daño aero. Y los costes 1 deben llevar ataque porcentual, porque Jingran va con vida, pero King Xiao va con ataque porcentual. Súper normal y súper típica la construcción. Los substats, probabilidad crítica, daño crítico, recarga se calcula que hasta unos entre 15 y 18, parecida a Hiyuki y a Ahmed, recordando que Yang Yang tuvo un poquito más, necesitas 20 y algo, pero que el set le daba 10, y ataque porcentual.
Al final creo que el daño se va a repartir, aunque es verdad que todos los DPS tienen una stat target, es decir, el daño de liberación algunos, el daño de ataque cargado otros, el daño de ataque básico otros, así que principalmente en este caso buscar directamente ataque porcentual porque parece ser que el daño está dividido. Y básicamente el eco que vas a lanzar de hecho es este que está por aquí también, que ya se liqueó cuando llegó la preview, que no me salía la palabra, cuando llegó la preview de los ecos que nos decía ya cuáles eran los efectos de los ecos, teníamos claramente aquí los ecos que nos iba a dar este daño aero que es el de King Xiao, así que por aquí lo tenéis. Luego, lo siguiente, ¿cómo va a funcionar y qué va a aportar a las cuentas? Pues ya os he dicho que es aero, DPS, tensión de tonalidad y los equipos son con Denia. Si no tenéis a Denia, que aquí viene pues lo que sería el a qué tiro, que en los directos siempre hay una sección llamada a qué tiro donde los suscriptores pueden canjear, que yo entro a sus cuentas a aconsejarle, bienvenidos a los streams. El a qué tiro sería, si no sacaste a Denia, va a ser algo Denia dependiente. Alguno dirá, bueno Phil, pero dijiste con Linae va bien, ya, pero es que Linae es mejor con muchos otros personajes, así que quizás es mejor tener libre a Linae, no solo por Aemeth, que la mayoría tendréis a Aemeth y que merece más la pena, sino que además el Linae Morni es el best in slot de un montón de personajes que a lo mejor si no tuvieran esa core de Linae Morni no podrían jugarse, y Linae no tiene más de un uso. Entonces usar aquí a Linae con King Xiao es un uso más de Linae, no está mal, pero no es el mejor uso, ni es el más versátil, ni el más flexible. Así que eso es lo primero. Lo segundo, si no habéis sacado a Morni todavía, que yo os avisé en un vídeo, bueno, en varios vídeos anteriores del canal, que los soportes defensivos eran muy importantes, hay muchos jugadores ahora que se acaban de plantar con a lo mejor ya su quinto equipo, se llevan jugando más de un año, pero que solo hay una Morni, que tiene 2 usos por suerte, una Chisa, que ahora tiene 2 usos pero es temporal, Sui que sí que tiene 2 usos, y a lo mejor tenéis por ahí extra a Shorekeeper o a Verina, y se os están empezando a acumular los equipos y a no tener tantos soportes, porque Morni también funciona con el equipo de Lucy y Rebeca, con el equipo de Luke, con el equipo cualquiera que juegues junto a Linae, o cualquier equipo general de ruptura o tensión o hackeo, que también es una ruptura, un tipo de ruptura que es lo de Lucy. Así que es difícil, pero si no, pues intentar jugar cualquier Shorekeeper que es mucho más global o cualquier Verina. Wu está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Y para terminar, King Xiao a nivel de poder, ¿cuánto puede realmente aportar o mejorar las cuentas? Pues bien, por suerte ya no es el mejor equipo del juego, como cada carry que salía, es eso, un top 3, top 4, está muy bien de hecho, por debajo de Yang Yang y de Hiyuki, pero la realidad es que va a seguir saliendo Power Creep, que Jingran, que comenté al principio que lo mencionaría, sí sale teniendo un DPS un poco... A mí me da miedo el DPS que sale Jingran. Jingran sí sale siendo, pues, compitiendo top 1, top 2 con Juno y su equipo, y el vídeo que haré posteriormente, y va a ir con Shorekeeper, no va a tomarte los soportes antiguos, curiosamente, que está muy bien, y posiblemente sea el mejor equipo de Shorekeeper. Para quien tenga Shorekeeper y saque a Jingran, pues por lo menos tendrá un nuevo techo, o para los que jugáis Juno, Linae Morni, que me parece a mí que mucha gente tiene en su cuenta Juno porque es muy bonita, y esto Kuro Games lo ha visto a nivel datos y ha dicho, uy, todos los que tienen Juno, si no gusta, igual sacando un Jingran hacemos y ya todo el mundo juega Jingran, Juno, Shorekeeper, porque Juno, Shorekeeper es muy posible que sea una combinación que la mayoría tengáis en vuestra cuenta. Y este es el tema, que quizás entre los dos, por el hecho de no tomarte uno de los poquitos soportes defensivos dedicados que hay, sino un soporte más global como Shorekeeper, entre King Xiao y Jingran sería más recomendable sacar a Jingran si te gusta y tienes a Juno, pero es que además recordar que luego viene Xin, y que luego de Xin se habla o bien que hay una 3.8 porque aparece reflejado la versión 3.8 en la Matrix, porque dice la season acaba a la 3.8, eso puede ser un byte y que acabe la 3.7 y irnos a la 4.0, y que después llega la 4.0, que vendrán nuevos personajes, nuevas mecánicas y no sé qué, e igual King Xiao es uno de los personajes que entre que no tiene un nivel de poder tan alto, pero va a ser fuerte y estable, entre que depende bastante de Denia o de Linae en
su defecto y que realmente estos personajes ya suelen estar en otros equipos. Si ya juegas el equipo de Luke, no saques a King Xiao porque van a competir por los mismos soportes. Entre que tiene cerca a Jingrang y a Xin y que es muy probable que Xin supere a estos dos y que ya Jingrang técnicamente también supera a King Xiao, la realidad es que King Xiao es un personaje que sí es algo esquipeable en general y que a menos que te guste mucho y no sé si le van a meter un desarrollo de personaje, un soporte dedicado o alguna sorpresa final, realmente King Xiao puede tener un gameplay muy bonito porque ya está el gameplay filtrado también. Si lo queréis ver, seguirme aquí abajo en la descripción, está tanto el Twitter como el Discord de la comunidad y por ahí pues vas a ver los gameplays, pero la realidad es que de todos los personajes y alternativas que hay es lo que quizás menos puedes sumar a tu cuenta y que hay que ahorrar astritas. Hay que conservar al menos siempre un colchón de 100 deseos y que yo creo que de hecho para muchos jugadores la 3.6 va a ser el skip para ahorrar por Xin y tratar de sacarla con dupes, con arma, con Suomin, que seguramente es a su soporte, y ver hasta dónde llega ese equipo porque posiblemente por todo el hype y el marketing que está viendo alrededor, quizás tratan de sacarlo como mejor equipo del juego, pum, recaudar y luego ya veremos en la 4.0. Así que poquito más, esto es todo lo importante a saber sobre King Xiao. No hay más que saber, es bastante sencilla, la rotación también va a ser sencilla como últimamente todos los carries, que es hacer algún tipo de combo fácil, llenar el primer forte, activar una ulti, va a tener dos ultis, activar una ulti, hacer otra cosa para llenar este segundo forte, tirar la segunda ulti y salirte del campo. La rotación entraré en detalle en la build cuando salga el personaje, que la tendréis como siempre el primer día, así que esperarla y no tiene mucho más misterio. Últimamente, como dijo Fael en un vídeo, yo subí un vídeo el lunes o el domingo comentando que hay cosas que está haciendo Kurogames muy mal, la gente no está de acuerdo, pero algo olía raro porque no hay resultados en el juego. 2 días después, o sea, ayer, Fael subió un vídeo también diciendo que hay cosas que no le están cuadrando y que lo siente monótono el juego. Os recomiendo ir a ese vídeo a entender qué explica él y que se parece mucho a lo que yo expliqué. Realmente es cierto que el juego está algo monótono, a menos que nos traigan sorpresas, porque también por desgracia nos han acostumbrado a un muy buen aniversario y luego una muy buena collab y luego traer una versión que es verdad que es buena, que trae mapa, personajes, buena cantidad de astritas, se vuelve como, bueno, la gente esperaba algo más y es cierto que quizás a veces entendemos por qué hacía otras cosas, otros gachas, de dejarnos descansar, que tampoco es bueno descansar en exceso o echar demasiado de menos zonas explorables, pero sí que es cierto que aunque los que están jugando sienten que sí que están a gusto con lo que hay, los jugadores no solo es que no suban, no solo es que no hay crecimiento, sino que de hecho es todo lo contrario. La collab no amplió más de un 20% temporal, que luego perdió rotundamente los jugadores y el interés en redes, en todas las comunidades, no está creciendo. Así que ya lo hablé en un vídeo, os recomiendo mucho ver ese vídeo, no desde la forma de, ay, me están atacando mi juego, porque si ven muchos comentarios se siente más como son los 2 primeros años, como una persona que siente que están atacando su juego y todo lo que le gusta, y no es tanto así. Y luego ir a ver el vídeo de Faelo también, porque de nuevo no es un ataque al juego, es una crítica constructiva porque estamos detectando los creadores que por mucho hype que hubo en el WUA, la realidad es que parece que si en este segundo año y con tan bien que están haciendo las cosas no hay crecimiento y no hay resultados, es una red flag gigantesca de manual y ojalá esto tenga remedio en algún momento. Así que poquito más, dejar un buen like, gracias por llegar hasta el final, quien llegó hasta el final ponga por ahí King Xiao para el algoritmo y no me acuerdo cómo es la despedida. Cuidado mucho, tener muy buen día, no sean mini minis, eso. Y chaito, que estén muy muy bien.